Bien, bienvenidas a este tutorial donde vamos a trabajar una mezcla distinta a la que habíamos observado anteriormente, como lo que fue la crema merengada de mantequilla, en la que nosotros podemos utilizar una base de merengue italiano suizo y agregamos la mantequilla o la crema base duchesse, la duchesse de mantequilla, que se trabaja una parte de mantequilla y de 2 a 2 partes y media de azúcar infaltable, ¿sí? Con esta crema base, miren, yo tengo aquí, por ejemplo, esta crema base, esta estaba congelada, entonces cambia un poco la textura, ¿sí? Lo que yo solía o suelo siempre mencionar es que cuando son colores fuertes, como esos azules, los negros o los rojos, yo trato de guardar una crema duchesse madre ya con el color que necesito aplicar y luego, pues obviamente, agrego la proporción que en este caso voy a utilizar de crema vegetal. ¿Por qué voy a hacer esta mezcla? Porque muchas de las ocasiones la crema de mantequilla hecha con merengue italiano puede tender a aflojarse, ¿sí? A soltar humedad y aflojarse. Entonces, el tiempo también que yo pueda utilizar esta crema de mantequilla a veces es un tiempo determinado. Entonces, yo lo que hago es tener una crema duchesse base, como les menciono, yo pongo el color que necesito, y empiezo a agregar. Miren lo que yo tengo acá. Acá yo tengo una crema, de las vegetales que habíamos trabajado anteriormente. Esta es una Prestige, la que usamos de cubierta. Y miren qué linda que está, ¿sí? Está sedosa, está en un punto 3/4. Y vamos a agregar. Entonces yo tenía aquí pesado aproximadamente entre 75 gramos de crema duchesse base y voy a agregar 75 gramos de esta crema Prestige o una crema vegetal. Recordando que no todas las cremas sirven para hacer esta mezcla. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hablo de marcas y yo quisiera utilizar una crema, una Mascrin, una Fleischmann, una Chantipac, me va a dar mucho problema. Sí, porque la Chantipac, por ejemplo, tiene otro tipo de grasa en su composición y al momento en el que yo voy a utilizar, me va a dar problema. Entonces, primero hago la incorporación, ¿sí? Miren qué lindo el tono que ya se da, ¿sí? Y lo que hago es llevar a la batidora y voy a completar el punto, ¿sí? Entonces, esto voy a mover aquí para que ustedes se fijen porque hay veces en que si yo no completo el punto, es muy posible que quede muy flojo y pues obviamente me dé otro tipo de textura para yo poder trabajar específicamente lo que son flores, rosetones y la consistencia. Esta mezcla, ¿cuánto me va a durar? El doble que las otras. ¿Sí? Es decir, que si yo, por ejemplo, una crema de mantequilla tengo una duración de 8 hasta unos 10 días en refrigeración, esta mezcla me va a durar aproximadamente entre unos 20-25 días. No voy a tener problema de que se dañe, de que se fermente, ni nada. Miren, entonces ahí estoy asentando el color. Fíjense cómo tengo, ¿no? La base, la tonalidad. Si yo quisiera más violeta, lo único que agregaría es 1 o 2 gotitas nada más, porque todo el pigmento ya se acentúa en la crema madre duchesse, ¿sí? Entonces lo único que hace es pasar al color que nosotros ya teníamos del blanco y pues ya me da esas tonalidades. Aquí vamos a completar el punto nada más. Y siempre vayan subiendo de a poco la velocidad, o sea, no lo hagan de golpe. Siempre háganlo de bajo a medio y a alto. Entonces ahora van a fijarse que a mí me va a dar una textura para hacer los rosetones y evitar que colapsen por el calor, porque a veces con las cremas de mantequilla nos puede pasar que si sufren cambios bruscos de temperatura, la crema de mantequilla tiende a aflojarse y el rosetón empieza a ablandarse, ¿sí? Entonces, esta no me va a dar ese problema, ¿sí? Miren que le voy a mezclar un poquito porque todavía teníamos en la parte de abajo. Y le voy a dar un último batido nada más para completar el punto, ¿sí? En esta ocasión, como ustedes ven, yo mezclé en igual cantidad, considerando que
La crema Duchess estaba sacada del frío, es decir, estaba congelada y la puse al frío y simplemente del frío la coloqué directamente a batir con nuestra crema Prestige, ¿sí? Son pasos y son ciertos detalles que al momento de trabajar necesitamos tener en cuenta, ¿sí? Entonces simplemente voy a volver a mezclar. Perfecto, miren cómo está. ¿Sí? Tengo una textura, no he perdido el principio de la mantequilla, es decir, tengo ese gustito lácteo que a mucha gente le gusta y ya tengo una firmeza en la crema, ¿ya? Entonces, esta la vamos a cargar en una manga con un pico rizado, ya te digo, con un pico rizado de 6 puntas que nos va a servir para poder hacer los rosetones en nuestros cupcakes. Este es el pico 845. Es una boquilla de 6 puntas cerrada que me va a permitir hacer unos rosetones o copones en los cupcakes bastante cerrados y muy bien formados. Ahora vamos a ver cómo hacer esos rosetones, tanto para que ya queden decorados como para que me sirva de base, ¿sí? Entonces vamos a colocarle bien ahí para que no haya problema y cargamos. Siempre las manitas cuando vayan a cargar, abrir bien como una boquita. Ahora les muestro, ahí tengo una manito amiga que me está ayudando. Y pues vamos a cargar, ¿sí? Esta es una mezcla, como ustedes ven, bastante fácil, bastante rápida. Yo no me he complicado mucho, precisamente porque lo que he querido... Sí, he querido darles otra opción también de cómo trabajar sus cremas a base de mantequilla con texturas un poco más consistentes. Por tiempo, obviamente, ya tenemos hechos los colores. Vamos a trabajar con el pico mixto. Ahora les muestro en la pantalla. Es el pico número 86 u 87 mixto. Vamos a trabajar también para hacer un tipo de faldones en nuestros cupcakes. Vamos a trabajar el pico 845 o de 6 puntas que nos va a servir para hacer los copones. Y también tenemos aquí, o rosetones también. Tenemos el número 101 o 102, que es este, o de pétalo, muchas veces también lo conocen, que nos va a servir también para hacer un tipo de flor que ahora vamos a trabajar. Y finalmente tengo ya cargado un número 66 o 67, pueden mirar aquí, ¿sí? 66 o 67 que me va a servir para trabajar lo que es hoja, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Con el resto de crema, porque yo tengo aquí un resto de crema que me ha sobrado y que muchas de las veces no tenemos el cuidado, sobre todo, de saber con qué otro color puedo combinar para reutilizar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, en este caso, vamos a utilizar esta base de crema que me ha quedado aquí, un resto. Y vamos a ir colocando, como ustedes vieron, con mechita, ¿sí? Vamos a ir colocando restos de colores o de cremas. En ese vamos a poner el rosado, ¿sí? Entonces, esto voy a separar. Vamos a separar y yo voy a utilizar un plástico film, ¿sí? Este plástico film a mí me va a ayudar muchísimo, como ustedes vieron, por ejemplo, la boquilla rusa, que ya deben haber visto cómo trabajo mechita. Yo en este caso quiero trabajar un rosetón bidimensional o de muchos colores, a veces se trabajan en las mismas gamas. Entonces yo voy a trabajar un rosado, un violeta y puedo trabajarme una gama o de lila o de blanco para intercalar esos colores, ¿sí? Ahora se van a fijar, tenemos un fucsia bien bonito, ahora vamos a sacar también otra paleta también de color. Mire, ahí. Entonces yo coloco mi plástico film. Vamos a limpiar esta partecita. Vamos a utilizar una espatulita de codo. Qué lindo, ponle nomás aquí. Dos, ajá. Y vamos a hacerle en otro bol. Y vamos a hacer 3 gamas. Puedo
utilizar la gama, como les digo, fucsia, violeta y palo de rosa, que es el que vamos a sacar ahora a continuación. O puedo trabajar. Perfecto, está muy bien. Lindo. Solo unas 2 gotitas. Perfecto, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir trabajando entonces en gamas. Yo voy a trabajar, para que se entienda, aquí tengo un plástico film, no lo he cortado porque lo que quiero es hacer de esta manera la colorimetría. ¿Y en qué ventaja me va a dar? En que esta colorimetría yo, por ejemplo, puedo trabajar y poner un rosetón o una boquilla, ¿no? De una determinada forma en una manga, saco estos colores, no he manchado la manga y puedo cambiar a otro tipo de boquilla. Exactamente. Entonces, yo por ejemplo, voy a trabajar un tipo de boquilla que ahora está también muy de moda, que es este de formitas. Vienen unas formas bien interesantes. Entonces voy a poner en una manga en un tipo de boquilla. Y en otra manga me voy a ayudar para trabajar este tipo. Puede ser la boquilla rusa, puede ser este tipo también. Sí, que son simplemente como colores. Los césped, esto va a servir muchísimo. Les recomiendo que esta la usen para cuando nos toque hacer pelitos en los pasteles en 3D, es decir, para hacer lanitas, para hacer pelitos. Va a quedar muy bien esta colorimetría. ¿Sí? Pero en este caso yo voy a utilizar otra boquilla rizada, que a mi apreciación también es muy bonita. ¿Sí? Esta es una boquilla de 12 puntas abierta. La pueden pedir como 5FT o como la boquilla 859, me parece que es esta, en Wilton. ¿Sí? Entonces tenemos ya nuestras 2 boquillas listas. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar entonces con los tonos. Sugerencia, empiecen siempre por el tono intermedio. ¿Sí? Entonces yo voy a ir hacia acá, no me voy a extender mucho, sino solamente tratando de hacerle aproximadamente de unos 3, ¿sí? De unos 3, 4 centímetros y dejo también unos 3 centímetros hacia el un lado y hacia el otro. ¿Sí? Bien, vamos a ir con la otra, que sería el palo de rosa. Miren que está bonito este palo de rosa intermedio. Y con el palito de rosa vamos lo mismo, ¿sí? A colocar aquí. Fíjense que ahí vamos colocando. El resto de colores podemos tener en tarrinas. Esas tarrinas ustedes la pueden igual colocar la tapa, colocarle una etiqueta y poner si es una crema de frosting, si es una crema Duchesse. Y pueden congelar. Como les digo, yo tengo un congelador en el que le reservo dentro de un recipiente de plástico. Trato de reservar siempre los colores de este tipo de cremas madres. También tengo la chantilly flexible, por ejemplo, también tengo congelada y cuando necesito simplemente saco el color, hago la mezcla que corresponde y pues empiezo a utilizar. Miren, ahí tengo, entonces tengo 3 centímetros de diámetro. Tengo cada uno de los que hemos hecho aproximadamente entre unos 3, 4 centímetros. El último no le esparcí, porque lo que yo ahora voy a hacer es extenderme un poquito más. Sí, extenderme un poquito más con una puntillita, con una tijera, con un cuchillito. Ustedes pueden cortar su plástico film. Les va a ayudar un montón para empezar a enrollar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, voy a ir hacia acá y voy a ir hacia acá. ¿Sí? Voy a sostener y vamos a ir despacito. ¿Sí? Miren, ahí he apretado muy bien. ¿Sí? Vamos a ir muy bien. Vamos a sacar nuestros cupcakes que ya estaban listos también.
Vamos entonces a ir apretando, ¿sí? Este paso es importante. Yo no le voy a forzar porque necesito que no se desborde, especialmente de los filos, ¿sí? Vamos a ir haciendo un torniquete y vamos a ir conjuntamente sellando esta mezcla. Esta colorimetría ustedes pueden trabajar casi de todo tipo de colores, ¿no? Puedo hacer en gamas de verde, puedo hacer en gamas de rosado, como en este caso, puedo trabajar también en diferentes gamas, las que a ustedes les guste y pues que quieran trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Con otro plástico film, ¿sí? Voy a envolver una vez más, porque a veces de pronto puedo haber dado la vuelta necesaria, pero es muy posible que no quede lo suficientemente reforzado, ¿sí? Entonces hacemos una vez más, hago mi torniquete hacia la parte de acá y esto voy a dejar abierto porque es la parte que voy a utilizar para colocar en las mangas, ¿sí? Nosotros obviamente por tiempo ya tenemos unos cupcakes también listos, por si nos faltaban hicimos otros. Ahora les muestro unos que hicimos así de súper imprevisto. Y vamos a tener entonces lista ya la manga. Voy a empezar con formas básicas de rosetones que considero es muy importante para que ustedes pues luego lo puedan replicar, ¿sí? Voy a ayudarme en este caso de una bailarina, me parece que ahí va a estar mucho más visible. Bien, y vamos a trabajar entonces con unos cupcakes que ya pues obviamente están más fríos y que me van a ayudar muchísimo para empezar a dar textura. Miren, ¿sí? Aquí entonces ya tenemos estos cupcakes. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Para lo que es la decoración del cupcake y que no se mueva, porque muchas veces eso puede ser también un problema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a colocarle estas mallitas de Fomex que vienen perforadas, ¿sí? Es como una malla de Fomex, ¿sí? Se usa también para decorar las galletitas. Entonces, de esta manera, yo le pongo en la bailarina y no va a moverse, ¿sí? Hay bailarinas obviamente más pequeñas que son las que utilizamos para las galletas y hay bailarinas un poquitito más grandes como en este caso que simplemente el movimiento me va a permitir ir trabajando. Entonces vamos a ir haciendo las diferentes posiciones de los cupcakes, ¿sí? Vamos a utilizar la boquilla estrellada que ya teníamos lista y cargada, no sé si recuerdan. Miren, aquí ya tengo una boquilla, simplemente está directamente cargada en la boquilla. Entonces, lo que yo voy a hacer es movimientos. ¿Cómo se hacen los movimientos? Hay el que es de adentro hacia afuera y el que es de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, el que es de adentro hacia afuera, yo lo que suelo hacer es presionar, voy marcando, 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 ¿sí? La manguita parada en 90 grados y ya tenemos un rosetón, ¿sí? Un rosetón plano que bien me puede servir de base, puedo trabajar aquí diferentes formas, ¿sí? Y sobre todo lo lindo de este tipo de molde, o lo que por lo general a mí me gusta, es que nos va a servir también muchísimo para ya, por ejemplo, aplicar pétalos, ¿sí? Para poder hacer, por ejemplo, aquí puedo hacer hojitas a los lados, entonces ya es una forma bastante interesante de trabajar un rosetón. La otra forma que se trabaja el rosetón, como yo les menciono, hay dos. Entonces ahora voy a utilizar la base que nosotros hicimos. Sí, acá ya tengo hecho el torniquete que empuja hacia abajo. Y aquí vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte con la tijera. Miren que ahí están los tres colores mezclados. Y voy a utilizar la boquilla. Esta es la 1F en marca Wilton, pero que básicamente nos va a dar una forma un tanto interesante, ¿sí?
¿Cómo vamos a trabajar con este tipo de boquilla? Es lo que ahora vamos a mirar. Aquí tenemos esta. Listo, entonces tenemos ya nuestra manguita con el torniquete y lo único que vamos a hacer es con el mismo torniquete vamos a empujar hacia el fondo y vamos a empezar con este tipo de manga, siempre presionando 90 grados y vamos a ir. Presiona, 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 presiona. Y es un tipo de rosetón. ¿Sí? Otro tipo de rosetón es con la misma manga. Recuerden también lo que mencionaba nuestra querida María Mercedes. Miren, aquí tienen la forma. Es una forma un tanto distinta, ¿sí? Otra de las formas que se utiliza con este tipo de manga, voy a hacer ahí. Y vamos moviendo y queda otro tipo de rosetón. ¿Sí? Ya. Estas son las formas en las que puedo trabajar con este tipo de cupcake. Ahora, lo que yo voy a hacer son bases. ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer bases? Porque yo necesito empezar a aplicar las diferentes cubiertas que nosotros podemos tener al trabajar con un cupcake. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo suelo hacer para que ustedes puedan luego replicarlo? Un pequeñito, ¿ya? Entonces voy a trabajar una boquilla bastante interesante a mi concepto, que es la boquilla mixta o el pico o la boquilla o la duya número 87. Miren, aquí está, ¿sí? Es la duya número 87. Y la forma, si ustedes pueden mirar, tiene la parte de arriba rizado y hacia abajo tiene una punta que es una mezcla entre un rizado y una boquilla de pétalo. ¿Ya? Entonces, esta la vamos a acostar en una posición aproximadamente de 45 grados. Recuerden que en boquillas nosotros vamos a trabajar presión directa a 90 grados, presión inclinada a 60 y presión acostada o de esta forma 45. Es la posición, ¿sí? En función de eso vamos a ir sacando forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a presionar y se van a fijar que la forma que a mí me va a dar son pequeñas ondas, no sé si le pueden ahí mirar, ¿sí? Y yo voy hacia arriba, hacia abajo, zigzagueando, casi podríamos decir que la punta de esta boquilla pegada a la base de nuestro muffin, ¿sí? Entonces, esta base del rosetón, ¿de qué me va a servir? Para nosotros poder darle volumen, ¿sí? Entonces, yo simplemente he acabado la primera fila, como lo ven ahí, y entonces, como trabajé de esta manera, ahora voy a inclinar un poquito, ¿sí? Y la inclinación básicamente me va a permitir que el vuelo o el faldón se vaya haciendo frondoso. Ajá, entonces ahora vamos a ir así. Entonces van a fijarse que yo, mientras voy haciendo, voy a ir haciendo este movimiento, ¿sí? Entonces voy a subir un poquito, ¿sí? Fíjense que ahí tengo otra posición. A 60. A 60, en 45 mismo, pero lo único que inclino hacia arriba es la puntita. ¿Para qué? Para que el vuelito o el faldón se forme mucho mejor, ¿sí? Limpio mi manga y en la misma posición me voy hacia arriba. Entonces voy a la tercera posición, ¿sí? Y lo mismo, pero aquí ya zigzagueo hacia arriba, miren. Ya no zigzagueo hacia abajo porque entonces lo que yo quiero es que se vaya formando ese vuelito, ¿sí? Vamos a acomodar ahí para que puedan mirar. Y vamos a ir haciendo de esta forma. Esto es una forma muy bonita de trabajar. Yo podría dejarlo hasta ahí, pero va a haber ocasiones en que a lo mejor me guste completo el faldón, entonces simplemente lo que hacemos es en la misma posición 45 y voy a ir haciendo este ejercicio, ¿sí? Hacia arriba. Vamos a ir haciendo unos faldones o unos vuelos mucho más paraditos que el anterior. Y pues miren qué bonito que queda, ¿sí? Esta es una forma bastante rápida, fácil de trabajar. Con esta forma o esta técnica ustedes pueden trabajar lo que son los vestidos. Sí, yo puedo mandar a hacer un topper, por ejemplo, del medio dorso de las princesas y se trabaja los vestidos de princesas.
Entonces se pone un topper aquí, por ejemplo, en la mitad del dorso de las cenicientas, de las blancanieves, según el tono del color, y esto me va a dar el volumen que necesito del vestido. ¿Sí? Los toppers lo pueden mandar a imprimir en lámina de arroz. Se le pega con fondant, un palito de dientes, un palito de brochet, se le clava y pues ya me da este volumen en el cupcake. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el primer cupcake que ya va decorado. El segundo que vamos a trabajar va a ser una flor mixta, es la que yo le llamo, en la que nosotros con una base, ¿sí? Con esta base que tengo, voy a trabajar en la misma posición 45, porque con este yo puedo sacar flores, puedo sacar claveles, puedo sacar los mismos faldones que hice acá, simplemente que acá me salen ya con un rizado. Acá en cambio tengo que mover más para que tome más cuerpo, ¿sí? Entonces en esta posición nosotros vamos a trabajar un movimiento 45 grados bien echadito en posición así, ¿sí? Esta va a ser un pétalo, de ahí voy acá, voy a sacar otro pétalo, voy a ir al tercero, saco tercer pétalo y hago 3, 4 y 5, ¿sí? Vamos a trabajar una orquídea. Entonces voy a acercar bien la posición. Van a fijarse que el movimiento es súper simple. Entonces voy acostado 45 y voy presionando, ¿sí? Miren. Ahí hago la punta y inclino hacia acá para hacer cerrada la punta, miren. Y me voy hacia el centro. Voy nuevamente, entonces ahora voy a sacar el segundo pétalo. El segundo lo voy a intercalar acá para sacar el tercero acá. Entonces voy nuevamente, entonces presiono, hago la punta, cierro y ya tengo un tercer pétalo, ¿sí? Ahora, este lo vamos a poner más acá adentrito para que me permita trabajar aquí el tercero. Sí, yo estoy trabajando siempre con un limpión mojado de preferencia, limpio, mojado, para que me pueda ayudar a ir cada vez de 2, 3 veces limpiando y dando la forma, ¿sí? Y lo mismo, entonces ahora voy a hacer el tercer pétalo, hago, ¿sí? Mire ahí, inclino y cierro, ¿sí? Ahí ya tengo 3, ¿sí? La base no se tiene que preocupar, porque de la base nosotros luego con las hojas que vamos a colocar encima, se van a fijar que queda bastante bien. Miren cómo ya está armado esta flor, ¿ya? Vamos a ir armando entonces las otras 2 hojas, pero estas 2 hojas ya no las hago tan en punta, sino que más bien las hago un poquito más redondas. Entonces vamos a ir presionando, mire, ahí, y completo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago para cerrar esto? Voy a parar la puntita de la boquilla, voy a parar la puntita y entonces voy a empezar, mire, de esta manera, presiono, presiono, presiono y cierro, ¿sí? En el centro pueden ir perlitas, pueden ir pistilos, ¿sí? Yo en este caso tengo unas perlitas. Vamos a colocar estas perlitas en el centro. Pueden hacerlo igual con su mano, pueden hacerlo con las pincitas decoradoras. Pero como yo necesito cubrir esta parte, entonces en los extremos que a mí me quedó ese espacio morado, en el centro, unas 4, 5 puede ser. Ahí está para acomodarle. Mire, mire cómo va quedando de linda esta. Y en el centro ponemos una más. Eco. ¿Sí? Miren qué bonito este cupcake. Sí, este cupcake es bastante bonito, no es difícil, es en plano, por lo tanto no entró mucha crema, a diferencia del otro. ¿Sí? Aquí vamos a presionar y alamos una hojita y vamos a hacer nuevamente, presionamos, alamos otra hojita y podemos hacer una cuarta hojita. ¿Sí? Ya. ¿Qué me faltaría aquí? Darle volumen a nuestra orquídea. ¿Cómo le vamos a dar el volumen a nuestra orquídea? El volumen o la forma tienen 2 opciones. Yo lo puedo hacer con aerógrafo o lo puedo hacer directamente con pincel, ¿sí?
o que seque un poquitito y le puedo ir pintando. Entonces, miren, yo aquí, por ejemplo, tengo este tipo de pincel más chatito. Tengo este otro tipo de pincel y lo que le vamos a dar es un poquito de tono. ¿Con qué le voy a dar el tono? Con el mismo color naranja. ¿Sí? Puede ser naranja, puede ser fucsia, puede ser violeta, inclusive porque estamos trabajando esa gama, ¿ya? Entonces lo que yo necesito, ajá, acá tengo. Entonces yo puedo ir a aplicar directamente el colorante o puedo trabajar el resto de crema que me ha quedado, ¿sí? Entonces tomo un poquito y voy jaspeando esta florcita, ¿sí? No me voy a estresar mucho porque no necesito tener un jaspeado muy profundo, sino simplemente darle un poquito de profundidad a sus pétalos para que se distinga que es una orquídea, ¿sí? Y luego, con un palillito de dientes y un colorante café, ya, miren cómo va tomando una tonalidad distinta, ¿sí? Yo puedo esperar a que esta crema se endure un poquito, sí. Yo puedo hacer primero las orquídeas, las puedo mandar unos 10 o 15 minutitos al frío, y una vez que ya están frías, puedo trabajar esta forma de jaspear, ¿sí? Va a quedar también mucho mejor, va a verse mucho más bonito. Pueden hacerlo, como bien menciono, con un palillo de dientes, puedo hacerlo con un pincel, como lo estoy haciendo yo, redondo, plano, chato, suave, no hay problema. Lo importante es que usted trate de darle la colorimetría para que vaya a tono, ¿sí? Entonces, luego vamos a trabajar con un pincel y un colorante café o un palillo de dientes y un colorante café, lo que usualmente tienen las orquídeas, que son las pequitas o los puntitos cafés. Entonces, mire que hasta ahí le voy a acercar a la pantalla, ¿sí? Hemos obtenido una colorimetría bastante bonita, ¿ya? Entonces, muy bonito. Esta es una opción, vamos a dejar que se seque un poquito para irle haciendo las pequitas en la parte de arriba.